Hola, buenas Vale. tardes a todas y a todos. Nos encontramos un día más en lo que serían las conversas patrimoniales del Grupo de Arqueología Pública y Patrimonio de la Universidad de Barcelona. Mi nombre es Ana Pastor y hoy estamos aquí para presentaros a nuestro invitado Raúl Asensio, que nos dará una conferencia, presentación de su libro La Guerra del Fenicio. Pero bueno, antes de darle la palabra a Raúl, os queríamos comentar brevemente un poco qué es el GAP. Pues somos un grupo interdisciplinar de investigadores. Esta es nuestra página web donde estaría alojada toda la información referente a las investigaciones que estamos llevando a cabo. Somos un grupo de personas interesadas en estudios de patrimonio que estamos actualmente multisituados en distintos países y que trabajamos para diferentes proyectos, como puede ser el proyecto Arqueólogas, el proyecto Art Soundscape, el proyecto Big Cities o, por ejemplo, Amílcar, nuestro compañero, trabaja en la Casa Batlló, que es un sitio patrimonio mundial en la ciudad de Barcelona. Nuestro invitado del día de hoy es Raúl Asensio, del Instituto de Estudios Peruanos, que estudió Historia en la Universidad de Cádiz, pero ha realizado casi toda su carrera profesional en América Latina, donde se ha convertido en experto en temas de desarrollo y análisis de impacto social. Hoy nos va a hablar de su trabajo, La Guerra del Fenicio, que es un trabajo basado en la ciudad de Cádiz, en Andalucía, en España, y en lo que él denomina un poco las guerras patrimoniales que tienen lugar en esta ciudad. Antes de darle la palabra, un minutito más, simplemente comentaros que las próximas conversas del curso 2021-2022, porque Raúl es el protagonista de nuestra última conversa de esta temporada, estarán organizadas por nuestros compañeros Bárbara Molina y Amílcar Vargas. Y comenzarán en octubre. Y una novedad, y es que desde el proyecto Deep Cities, que coordina Margarita Díaz Andreu, en el cual yo misma estoy trabajando, organizaremos un par de conferencias que hemos denominado Deep Talks, que contaremos con las restauradoras con glitter de México y con el proyecto Micro Barcelonas, y que seguramente serán en junio y noviembre, pero tenemos que determinar un poco las fechas finales. Y por lo demás, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí y le doy la palabra, a ver si logro dejar de compartir ahora sí, a Raúl Asensio. Y comentaros que el editor de la editorial Casa Arqueología, que es la que ha editado este libro, Jaime Almansa, también está aquí hoy con todas nosotras y nosotros. Pues muchas gracias, Raúl, y ya puedes comenzar. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todo el equipo de la Universidad de Barcelona por esta invitación para presentar el libro. Gracias, por supuesto, también a Jaime Almansa, quien desde que le hice partícipe del proyecto lo acogió con entusiasmo y llevó a cabo toda la labor de edición y publicación del libro con toda profesionalidad en un contexto extremadamente complicado. Este libro en realidad iba a salir publicado en el mes de marzo de 2020, del año pasado, y bueno, todos ustedes saben lo que ocurrió en el mes de marzo de 2020, con lo cual no pudimos publicarlo en ese momento. Me van a disculpar que no aparezca la imagen, que no aparezca yo en imagen, pero por alguna razón la plataforma no me deja no me deja compartirles el video. Me está rechazando constantemente compartir el video. Entonces, me van a disculpar en ese sentido. Les estaba comentando que este libro inicialmente iba a salir en el mes de marzo del año pasado. Teníamos incluso agendada una presentación en Cádiz para el día 21 de marzo de 2020 y evidentemente no se pudo hacer por lo que todos ustedes saben, pero Jaime siguió adelante con el proyecto y pudimos finalmente sacar el libro a las librerías en el mes de mayo. Es decir, fue toda una labor editorial que se realizó en plena pandemia. Raúl, quizá nos puedas enviar el vídeo por WeTransfer y lo podemos intentar poner nosotros o nosotras desde aquí. Si me dejan un momento, creo que es un problema de la conexión desde acá, que tiene poca intensidad de señal. Si me dejan un momento, puedo intentar conectarme a través del teléfono celular y quizás de esa manera podamos Vale. tener video. Entonces, me voy a desconectar unos minutos, es posible que tenga que volver a entrar. Espero que no tenga que volver a cargar todo el PPT. No, eso ya está. No te preocupes, La presentación funciona. Ah, mira, ya tenemos tu... Pero desde acá puedo yo pasar también las Sí, dale a la flechita que tengas en el ordenador. Sí, ya con el ordenador no me deja. Estoy dándole acá donde dice ahorita, ya se vio, ¿no? Sí. Sí. Bueno, esto no me va a permitir hacer todo lo que pensaba porque en realidad bueno, vamos a seguir adelante y ya les voy contando.
está haciendo unas cositas un poquito raras acá. Disculpen, creo que ahora sí lo están viendo, ¿cierto? Sí. Bueno, como les decía, el libro salió en el mes de marzo. Los objetivos de este libro son contar la historia de la puesta en valor del patrimonio en Cádiz entre los años 2000 y 2015 aproximadamente. Lo he llamado La Guerra del Fenicio porque parte de la narración se articula en torno al descubrimiento de un yacimiento fenicio en el centro de la ciudad, en el centro de Cádiz, y todos los avatares políticos y académicos que surgieron a partir de este descubrimiento que tuvo lugar el año 2007. Creo que es una historia interesante para contar por varias razones, por dos conjuntos de razones. Un primer conjunto que atañe a las relaciones entre ciencia y política y a la evolución de las ciudades de la periferia europea en el contexto del último medio siglo, en el contexto de la globalización. Como ustedes saben, la globalización nos lleva a favorecer a las grandes ciudades, por un lado, grandes ciudades globales, y genera una serie de dilemas de gestión urbana para las pequeñas ciudades periféricas, para lo que en Andalucía y en España llamamos las capitales de provincia. Creo que esta es una historia que ejemplifica esos dilemas que enfrentan estas ciudades periféricas. De una manera más cercana muestra también las repercusiones y las adaptaciones que este tipo de ciudades tienen que realizar a partir de la gran recesión de los años 2008-2012 aproximadamente, y cómo esta gran recesión pone fin a un conjunto de proyectos de desarrollo urbano y genera el marco de oportunidad para otro conjunto de proyectos diferentes. Y además es también un ejemplo del vínculo entre las políticas culturales y los gobiernos autónomos regionales creados en la década de 1980. Como ustedes saben, a ustedes no tengo que contárselo, en España se caracteriza porque los gobiernos regionales tienen un amplio marco de autonomía para la gestión de las políticas culturales y para también la articulación de discursos en términos que muchas veces son protonacionales o incluso nacionales. Algo de eso vamos a ver también en el curso de esta presentación. Un segundo conjunto de razones por el que creo que es interesante contar la historia de la puesta en valor de Cádiz, del patrimonio arqueológico en Cádiz, del patrimonio fenicio en particular, es porque evidencia también la influencia recíproca entre historia popular y mundo académico. Cómo el conocimiento o las representaciones populares de sentido común que existen en cada una de las ciudades respecto al origen de esas ciudades influyen en los arqueólogos, y cómo al mismo tiempo lo que los arqueólogos descubren y la manera en la que transmiten su conocimiento experto también influye en la historia popular. Me parece que esta historia ilustra también las transformaciones de la práctica de la arqueología en las últimas décadas. Unas transformaciones que pasan sobre todo por el hecho de que ahora los arqueólogos ya no solamente tienen que competir en el campo estrictamente académico, sino que también muchas veces se ven obligados a salir de su área de confort académica y disputar otro tipo de terrenos, disputar el terreno de la construcción de discursos, disputar el terreno de la puesta en valor del patrimonio, evidenciar también la utilidad social de la arqueología, lo que les obliga muchas veces a convertirse en propagandistas de sí mismos, en propagandistas de sus propios hallazgos. Por supuesto, y todos ustedes lo saben, esto es algo que ha ocurrido en cierta medida siempre, pero que en las últimas décadas, creo, tiene un conjunto de características singulares. Y finalmente, y esto es una de las cosas que me parecen más interesantes, creo que la historia de la puesta en valor del patrimonio de Cádiz, como voy a tratar de mostrarles en los siguientes minutos, ilustra también la globalización de las prácticas de puesta en valor del patrimonio y cómo esta globalización da lugar a un conjunto de tecnologías de puesta en valor que se transmiten de unos países a otros, de unas regiones a otras, y que nos muestran influencias recíprocas, no solamente como solemos verlo, influencias norte-sur, desde los países centrales de Europa y los Estados Unidos hacia otras regiones del mundo, sino también sur-norte, es decir, cómo determinadas tecnologías de puesta en valor que surgen fuera del contexto europeo pueden impactar y pueden acabar influyendo también en la manera en la que se pone en valor el patrimonio arqueológico en Europa y en este caso en Cádiz. Para que ustedes se hagan una idea, vamos a comenzar hablando un poquito de la ciudad. Una de las características singulares de Cádiz es que es básicamente una isla. Es una ciudad que es casi una isla, como ustedes pueden ver en este mapa que tienen acá.
en este mapa que tienen acá. En teoría, estas fotografías tendrían que haber salido de manera progresiva, pero ya las tenemos las tres ahí. Pueden ver, esta es la ciudad de Cádiz. Esta parte de acá, no sé si están viendo mi cursor, en todo caso, la que queda hacia la parte de abajo es el casco antiguo de... Para el cursor tienes que coger la manita de arriba y entonces la mueves. ¿Vale? ¿La ves, la manita de arriba? Sí, puntero Vale. F. ¿Ahora lo están viendo? A ver. ¿No? Ahorita sí. Ahí. Ya, les contaba que esta parte de acá es el casco antiguo de la ciudad de Cádiz. Es un casco antiguo que en la actualidad es en su mayor parte del siglo XVIII. Esta es la parte nueva de la ciudad y la ciudad se halla unida al continente únicamente por un istmo de unos 50 metros de ancho y de 3 kilómetros de longitud que se encuentra aproximadamente acá. Las otras conexiones con el continente son un puente, que ustedes pueden ver acá, y un segundo puente que no aparece en esta fotografía, que se inauguró en el año 2012, que estaría aproximadamente acá. Esta condición isleña de la ciudad, o casi isleña de la ciudad, ha influido, como van a ver más adelante, en la creación de una identidad singular. La población de la ciudad de Cádiz tiene una intensa conciencia de su singularidad frente al resto del territorio andaluz. Es al mismo tiempo Andalucía, pero al mismo tiempo no lo es. Es una ciudad que se considera a sí mismo sustancialmente diferente de su entorno, incluido su entorno muy próximo y su entorno cercano, la propia provincia de Cádiz. Un ejemplo de esta singularidad es este personaje que ustedes ven en la fotografía que está en la parte superior derecha, Fermín Salvochea. Fermín Salvochea fue alcalde de Cádiz en la década de 1870, fue el primer alcalde anarquista de España y una de las cosas que hizo por la que se singularizó fue por declarar la independencia de la ciudad. Cádiz fue durante 10 días independiente tanto de Andalucía como del resto de España hasta que tropas enviadas desde Sevilla terminaron con esa experiencia independentista en el caso de Cádiz. Dentro del movimiento cantonalista español, que como ustedes saben, durante la Primera República afectó también a otras ciudades, siendo una de ellas Cádiz. Fermín Salvochea se ha convertido en una suerte de ícono popular de la ciudad. Es además, y eso podría ser objeto de otra presentación o de otro estudio en otro momento, una suerte de santo laico que se aparece a las personas en Cádiz, lo cual es muy gracioso siendo un alcalde anarquista y ateo. Y se ha convertido también en una suerte de reclamo turístico, como ustedes pueden ver en la fotografía que está en la parte inferior derecha. Esa es una camiseta turística vendida en una de las tiendas de Cádiz, de las tiendas dirigidas a turistas, en las cuales aparece Fermín Salvochea también. Esto es para contarles que una de las características de la ciudad es esta intensa conciencia de una identidad singular. La segunda característica a tener en cuenta y que va a ser importante también en toda la historia de puesta en valor que les voy a contar a continuación, es que es una ciudad también con una muy aguda sensación de crisis. Esto tiene que ver con el hecho de que Cádiz era hasta la década de 1980 un centro industrial importante en el contexto andaluz. Esta parte que ustedes ven acá, que se prolonga fuera de la fotografía, es toda un área industrial dedicada fundamentalmente, pero no en exclusiva, a la construcción de navíos, que hasta la década de 1980 era uno de los principales astilleros de España y que daba trabajo a buena parte de la población. Todo esto cambió con la entrada de la Unión Europea, con la liberalización de las políticas económicas, que supuso para Cádiz la pérdida casi completa de la industria y la generación de un sentimiento de crisis perpetua en la ciudad. En el gráfico que tienen acá, ustedes pueden ver en la línea azul, es la población de Cádiz a lo largo del tiempo. Como ustedes pueden ver, la población fue constantemente creciendo hasta 1980, un momento en el cual se inicia la crisis económica y que comienza a decrecer la población. Por la escala, acá no se ve tan nítidamente. Cádiz llegó a tener a mediados de los años 80 160.000 habitantes y tiene en la actualidad poco más de 100.000 habitantes. Esto quiere decir que la ciudad ha perdido en 40 años un 30% de su población. De ahí esta aguda sensación de crisis que además se ve duplicada por el hecho de que esta evolución de la ciudad, esta pérdida demográfica de la ciudad, es una tendencia contraria a la que siguen otras ciudades en Andalucía. En la línea naranja ustedes pueden ver Jerez, que es la otra gran ciudad de la población de la provincia de Cádiz, como ambas ciudades, Cádiz y Jerez, fueron paralelas en su crecimiento poblacional hasta inicios de los 80 y a partir de ese momento existe
una divergencia. Por un lado, Cádiz comienza a decrecer su población, Cádiz capital, mientras que Jerez se mantiene aumentándola. Y esta diferencia es todavía mayor cuando se compara con otra ciudad con la cual los gaditanos suelen compararse mucho, que es Málaga. Málaga siempre fue más importante que Cádiz, pero si ustedes pueden ver a inicios de la serie demográfica que les he puesto, en los años 1900-1940 esa diferencia no era tan grande. Sin embargo, a partir de 1980 la diferencia se multiplica, hasta el punto de que Málaga es hoy 5 veces más grande que Cádiz y es una de las principales ciudades y más dinámicas de Andalucía, mientras que Cádiz está en decadencia. Entonces tenemos por un lado una sensación de crisis, pero también acompañada de una sensación de pérdida de importancia relativa. Pérdida de importancia relativa en el contexto gaditano de la propia provincia y pérdida de importancia relativa en el contexto andaluz. Por un lado, identidad fuerte. Por otro lado, sensación aguda de crisis va a ser el contexto en el cual vamos a contar esta historia de puesta en valor del patrimonio. Y es que desde el punto de vista patrimonial, Cádiz siempre ha sido una ciudad compleja. Por un lado, tenemos las narraciones que nos hablan, las narraciones latinas y griegas que nos hablan de una extremada antigüedad de la ciudad. Según las fuentes romanas, Cádiz habría sido fundado en el año 1104 a.C. Esto quiere decir que la ciudad es más antigua o sería más antigua que Roma y sería más antigua que Cartago. Sería una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo. En el mapa que ustedes tienen al lado izquierdo pueden ver un elemento clave para entender la historia antigua de Cádiz, y es que lo que ahora es casi una isla, en la época romana, en la época púnica, casi hasta inicios de la Edad Media, era en realidad una isla completa, o mejor dicho, un archipiélago de 3 islas. Un archipiélago de 3 islas en el cual se sitúa, por un lado, la isla de Ericeia, que correspondería a lo que ahora es el casco antiguo de Cádiz, la isla de Cotinousa, que correspondería a otra parte del casco antiguo, más la parte moderna de la ciudad, más el istmo que la une a tierra, y la isla de Antíopolis, que correspondería a lo que ahora es la ciudad de Puerto Real. Esta era la geografía de la bahía de Cádiz en esa época, que además tenía un estuario mucho mayor del río Guadalete, que llega casi hasta lo que ahora es la ciudad de Puerto de Santa María y casi hasta Jerez. El problema era que esta datación tan antigua de 1104 años antes de Cristo no estaba contrastada por la arqueología. Los restos más antiguos que teníamos en Cádiz hasta inicios del siglo XXI correspondían a aproximadamente el siglo VI a.C., VII a.C. Y además, una serie de restos que no evidenciaban la existencia propiamente de una ciudad, sino eran restos básicamente funerarios y religiosos. Teníamos primero un conjunto de hallazgos de origen indudablemente oriental o con influencia oriental, pero que no evidenciaban propiamente la existencia de una ciudad. Acá ven varios de ellos en la parte superior, que se habían encontrado en esta parte de acá de la ciudad. Y teníamos también documentado la existencia de una necrópolis fenicia situada en esta parte de la ciudad. Una necrópolis fenicia que fue descubierta a inicios del siglo XX, que ya no existe esta necrópolis fenicia porque se la llevó por delante un temporal, uno de los frecuentes temporales que afectan Cádiz en la década de 1920, y que estaba situada en esta parte que ustedes pueden ver de lo que ahora actualmente sería el istmo. Entonces, teníamos únicamente datados la existencia de estos restos, que por un lado eran tardíos y por otro lado eran restos de enterramientos y de esvotos rituales, pero no había ningún elemento que evidenciara la existencia de una ciudad en el periodo arcaico fenicio. Dentro de esta gama de descubrimientos, los dos más importantes eran un sarcófago antropoide masculino, que fue descubierto en 1887 durante las obras de la Exposición Náutica Nacional que se iba a realizar ese año, y un sarcófago antropoide femenino que fue descubierto un siglo después, en 1980. Ambos, como ustedes pueden ver, son elementos que evidenciaban sí una ocupación humana, sí una ocupación de origen oriental, pero no necesariamente un asentamiento estable o un asentamiento que propiamente pudiera llamarse una ciudad y que contrastara y que, mejor dicho, confirmara lo que nos dicen las fuentes escritas de una fundación fenicia del 1104 a.C. Estos dos sarcófagos antropoides, masculino y femenino, se iban a convertir de todas maneras en el símbolo de la ciudad e iban a dar lugar a la narrativa de la ciudad más antigua de Occidente.
Cádiz se consideraba a sí misma la ciudad más antigua de Occidente, más antigua de Roma, fundada en el 753, más antigua que Cartago, fundada en el 811, si no recuerdo mal, 812. No recuerdo exactamente el año. En todo caso, era la ciudad más antigua de Occidente, y esta conciencia, esta narrativa de ser la ciudad más antigua de Occidente va a ser la clave de articulación de esa profunda identidad diferenciada de los gaditanos que les dije. La conciencia de ser una ciudad muy antigua y de ser además una ciudad de origen comercial y no de origen agrario, como es el origen de la mayor parte de las ciudades andaluzas. Esto marcaba esa conciencia de diferencia respecto al entorno cercano. El problema, como les he dicho, es que todo esto no estaba contrastado por la arqueología. Y no solo no estaba contrastado por la arqueología, sino que en los años anteriores habían comenzado a aparecer un conjunto de teorías que planteaban la posibilidad de que la isla de Ericeia, la actual Cádiz, en realidad fuera únicamente un territorio ritual y religioso, mientras que el antiguo Gadir fenicio, del que hablan las crónicas romanas y griegas, estuviera situado en otra parte de la bahía. Y había para esto dos candidatos. Por un lado estaba el yacimiento de Doña Blanca, situado en lo que antiguamente hubiera sido el estuario del río Guadalete, que ustedes pueden ver ahí, y el yacimiento del Cerro del Castillo, situado en lo que es actualmente la ciudad de Chiclana. Estos dos yacimientos, Doña Blanca, descubierto y trabajado por Diego Ruiz Mata desde finales de la década de 1970, Cerro del Castillo, descubierto por Paloma desde aproximadamente el año 2006-2007, eran los otros dos candidatos a ser la antigua Gadir fenicia, la antigua Gadir de la que hablaban las fuentes griegas y romanas, mientras que la ciudad de Cádiz actual, la antigua isla de Ericeia, habría sido únicamente un elemento ritual, un territorio ritual. Esto, como ustedes pueden ver, generaba un gran número de controversias a nivel local, un gran número de controversias entre los intelectuales locales, un gran número de rivalidades respecto a dónde estaba la Gadir antigua y respecto a cuál era la real antigüedad de la ciudad de Cádiz. Esto va a cambiar con el hallazgo de la ciudad fenicia del teatro cómico. Este hallazgo tiene lugar por casualidad durante las obras de un edificio situado en el centro histórico de Cádiz, en el cual se pretendía construir un teatro cómico que fuera una de las grandes obras centrales para la conmemoración del 200 aniversario de la Constitución de Cádiz el año 2012. Estas obras, sin embargo, permitieron hacer un sondeo en profundidad y mostraron la existencia de unas ruinas muy antiguas, unas ruinas que probablemente correspondían a el siglo X o XI antes de Cristo, y que además por primera vez mostraban también trazas de un asentamiento estable, un asentamiento no religioso, sino lo que propiamente se podía llamar una ciudad. Es decir, por fin en el 2007 aparecían restos de la Gadir fenicia, de la Gadir antigua y fenicia. Además, este hallazgo incluía unos restos humanos, como los que ustedes pueden ver ahí a la derecha, de los cuales más adelante vamos a hablar, y eran incontrovertiblemente fenicios porque se habían encontrado algunos restos también de escritura fenicia, como pueden ver acá. Según nos decían los arqueólogos, esto que ustedes ven acá, forma parte de una ánfora de grandes dimensiones dedicada a la preservación de aceite o de vino o de otro elemento, es el nombre del propietario de esa ánfora, es un nombre de origen oriental, Matam, que va a aparecer en varios momentos a lo largo de esta presentación, pero que en todo caso servía para contrastar ya la existencia de una ocupación fenicia muy antigua del antiguo Gadir. Es en este momento cuando comienza todo el proceso de puesta en valor. El descubrimiento en ese momento de Gadir permite reelaborar completamente la historia local, contrasta ese conocimiento popular que hasta ese momento no tenía un correlato en el relato arqueológico, y va a despertar una enorme expectación. Una enorme expectación porque, como ustedes ven, es el momento inicial, coincide con el momento inicial también de la Gran Recesión. Va a ser la punta de lanza de un proyecto de puesta en valor y de reposicionamiento de la ciudad enfocada hacia el turismo. Va a ser el momento en el cual las autoridades de Cádiz se van a dar cuenta de que todos los proyectos de reindustrialización de la ciudad que habían ocupado el imaginario político desde la década de 1980 hasta la década de 2000 ya no van más, y que la ciudad tiene que inventarse un nuevo modelo urbano dirigido fundamentalmente hacia el turismo.
dirigido fundamentalmente hacia el turismo y que se basa en la atracción de visitantes, poniendo en valor el pasado fenicio de la ciudad. Ese va a ser el momento en el cual va a comenzar este proyecto de reingeniería urbana, según el cual Cádiz va a proyectarse en el mercado turístico internacional como la primera ciudad fenicia y la primera ciudad que merece el nombre de tal en el Mediterráneo occidental. Este proyecto de puesta en valor en realidad no es algo que ocurra de manera aislada. Ustedes saben perfectamente cómo el mundo académico tiene mucho de pendular, va de un lado hacia otro. Y en el caso del sur de Andalucía, ese movimiento pendular ocurre generalmente entre quienes postulan un pasado prerromano, un prerromano centrado en el mundo tartesio, y quienes postulan un pasado prerromano con fuerte influencia fenicia. Ambas teorías han coexistido desde finales del siglo XIX y han tenido mayor o menor fortuna relativa dependiendo de las coyunturas de cada momento. Aproximadamente desde el año 2000-2005 nos encontramos en un momento de revalorización de la importancia del mundo fenicio. Esto tiene que ver con una reevaluación de algunos hallazgos de las décadas anteriores que inicialmente se habían considerado que pertenecían al mundo tartesio y que ahora algunos arqueólogos comienzan a considerar que quizás hubieran sido propios del mundo fenicio. Las teorías que sostienen que las teorías sobre el poblamiento de fenicio de Andalucía occidental en el periodo remoto oscilan entre dos extremos. Por un lado, quienes consideran que la presencia fenicia se habría restringido a unos pequeños puestos situados en la costa, desde los cuales habrían comerciado con las poblaciones nativas. Por otro lado, quienes opinan, siguiendo la trayectoria, siguiendo las ideas de George Bonsor de finales del siglo XIX, que la colonización fenicia se habría extendido hasta bastante adentro del continente. Dentro de estas dos teorías, es esta última la que en los últimos años comienza a recuperar fuerza. Y, de alguna manera, los hallazgos de Cádiz se insertan en este proceso de revalorización del mundo fenicio. De revalorización del mundo fenicio, que es un proceso en el cual academia, proyectos turísticos y proyectos políticos se retroalimentan entre sí, pero que está en marcha desde antes del descubrimiento de Gadir. El descubrimiento de Gadir se inserta en este proceso de revalorización de la importancia de los fenicios en el periodo prerromano de Andalucía y posteriormente contribuye también a alimentar y a reforzar estas teorías. Además, y la segunda característica importante es que el yacimiento de Gadir, la ciudad fenicia de Gadir, va a ser muy rápidamente apropiado por parte de las autoridades políticas. Las autoridades políticas de Cádiz van a darse cuenta enseguida de cuál es la potencialidad que tiene este hallazgo, tanto en términos económicos de reposicionamiento turístico de la ciudad, como también en la articulación de narrativas de identidad local que retroalimenten sus propios proyectos políticos. El personaje clave para esto va a ser esa persona, esa señora que ustedes ven en las dos fotografías visitando las primeras excavaciones con pelo rubio, Teófila Martínez, que era alcaldesa de Cádiz en esa época. Teófila Martínez es uno de esos característicos caciques, caudillos locales que aparecen en las ciudades periféricas y en las ciudades intermedias, cuyo éxito político se debe menos a una determinada ideología que a una capacidad para empatizar con el carácter local. Pese a que ella no es de origen gaditano, sino del norte de España, ha desarrollado toda su carrera política en Cádiz, dentro del Partido Popular, y logró en su momento reelegirse durante 5 elecciones consecutivas con un discurso extremadamente populista que empatizaba mucho con la identidad diferenciada frente al resto de Andalucía. Ella proyectaba la idea de que Cádiz era una ciudad marginada por el gobierno andaluz, que como ustedes saben estaba en manos de los socialistas, una ciudad marginada por el gobierno andaluz porque no encajaba con el modelo de buen andaluz que trataba de proyectar el gobierno socialista. Entonces, ella va a apelar a esta suerte de victimismo localista que empatizaba con la sensación de pérdida de importancia relativa de la ciudad y que empatizaba también con esa acendrada identidad local para articular su propio proyecto en claves extremadamente personalistas. Va a ser un proyecto político transversal que va a superar las fronteras políticas del Partido Popular y que va a atraer a buena parte de la población local durante casi 2 décadas. De hecho, una de las paradojas
de Cádiz en esos años es que mientras en las elecciones nacionales y en las elecciones regionales votaba mayoritariamente hacia posiciones de izquierda, en las elecciones locales Teófila Martínez sacaba mayorías que muchas veces eran del 60 o del 50% o incluso superiores. Entonces ella se va a dar cuenta enseguida de la importancia que tiene de la potencialidad que tiene este hallazgo, tanto para reinventar el proyecto de ciudad enfocado hacia el turismo, como para fortalecer su propio discurso contrario a las autoridades andaluzas. Y eso va a hacer que la puesta en valor del patrimonio se desarrolle en un contexto de fuerte rivalidad entre niveles de gobierno. Como ustedes saben, en Andalucía, desde el momento de la creación de la autonomía, en 1980, hasta casi hace un par de años, se ha experimentado una total hegemonía del Partido Socialista. Y esto ha tenido que ver en buena medida porque el Partido Socialista en Andalucía cumplía una doble función. Era, por un lado, el Partido Socialista, que es en toda España, digamos, un articulador de las posiciones de centro-izquierda, pero al mismo tiempo era también el Partido Nacionalista Andaluz. Era el equivalente al PNV o el equivalente a Convergencia, pero en Andalucía. O sea, se logró apropiar del discurso del andalucismo y convertirse en el partido por defecto de los andaluces. Esto hizo que el gobierno andaluz, desde su creación en 1980, construyera o se esforzara en construir un relato de la historia andaluza en términos protonacionales, casi en términos nacionalistas. Y lo va a hacer poniendo en valor la figura de Blas Infante. Blas Infante era un profesor e intelectual malagueño, nacido en el pueblo de Casares, en la frontera entre las provincias de Málaga y la Sierra, en la provincia de las fronteras entre Málaga y Cádiz, quien escribió un libro en 1918 llamado Ideal Andaluz, que se va a convertir como en la suerte de guía del nuevo relato nacional andaluz puesto en marcha por el gobierno socialista. En Ideal Andaluz, lo que sostenía Blas Infante es que los andaluces tenían una identidad singular, que esta identidad singular era el producto de una evolución histórica diferente y singular, y que esta evolución se basaba sobre todo en tres momentos históricos, en tres pilares. El mundo fenicio, por un lado, por otro lado la bética romana y por otro lado, por supuesto, al andaluz. Esta tríada, Tartessos, bética romana, al andaluz, va a ser la clave de la construcción de ese relato protonacional andaluz que va a asumir de manera oficial el gobierno surgido con la creación de la autonomía. Hasta tal punto de que en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, tanto en el primero de 1981 como en el segundo del año 2004-2005, Blas Infante es reconocido explícitamente como padre de la patria andaluza. Como ustedes pueden ver, esta triada entre Tartessos, bética y al-Ándalus excluye a los fenicios dentro del relato de identidad nacional andaluza. Y va a ser ahí donde se va a insertar esta puesta en valor. El resultado va a ser que la puesta en valor del patrimonio fenicio en Cádiz va a discurrir en paralelo a otros proyectos que están en competencia también, siendo el más importante de ellos el proyecto de puesta en valor del teatro romano. Acá lo singular es que Gadir, el yacimiento Gadir, corresponde su puesta en valor al ayuntamiento, al gobierno local, mientras que el teatro romano, la puesta en valor corresponde al gobierno andaluz, a la Consejería de Cultura del gobierno andaluz. Y ambos proyectos se van a desarrollar en competencia entre el año 2007 y el año 2015. Y cuando competencia entre poderes políticos quiere decir entre constantes zancadillas, entre constantes disputas que ustedes pueden ver relatadas en el libro con detalle y que yo no les voy a contar acá, pero que discurren en paralelo. El teatro romano, como ustedes pueden ver en esta fotografía, fue descubierto en pleno centro urbano en 1980. Está situado en el corazón de lo que era la ciudad antigua de Cádiz. Acá pueden ver la catedral y esto de acá es el ayuntamiento, es decir, en pleno corazón. Y si ustedes se preguntan cómo pudo pasar desapercibido un teatro romano hasta 1980 en pleno corazón de la ciudad, eso tiene que ver con las características singulares de la ciudad de Cádiz, en el cual, dado que tiene una extensión territorial muy limitada, cada capa cultural se ha ido construyendo una encima de otra. Ustedes pueden ver que es un teatro romano que estaba oculto en buena medida porque hasta 1980 tenía encima otras edificaciones, como ustedes pueden ver. Y de hecho sigue teniendo encima otras edificaciones.
De ahí que no se descubriera hasta la década de 1980. Y su puesta en valor va a ser tremendamente compleja porque precisamente tiene que tener en cuenta el hecho de que sigue siendo una zona intensamente habitada. De ahí que se vaya a optar por construir esta suerte de arcos de metal que ustedes ven acá, para proseguir las excavaciones por debajo de las edificaciones actuales, de las edificaciones contemporáneas. Es decir, sin tener que desalojar a la población que actualmente vive en esa zona. Este es un proyecto sumamente ambicioso que lleva adelante la Junta de Andalucía, que comienza en el año 2008, pero que también se ve paralizado y obstaculizado por la crisis económica. Entonces, ambos proyectos, la puesta en valor del Teatro Romano y la puesta en valor del Teatro Gadir, van a discurrir en paralelo y en competencia. Uno, el caso de Gadir, dirigido por el gobierno local, refuerza esa narrativa de singularidad cultural, de diferencia respecto al resto de Andalucía por el poblamiento fenicio original. El otro, el Teatro Romano, dirigido por el gobierno andaluz, refuerza esa narrativa de Cádiz como parte integral de Andalucía, como parte integral de la Bética romana y como parte integral de ese relato de identidad nacional o protonacional andaluza. Ambos van en paralelo, ambos se ponen obstáculos el uno al otro constantemente. Tenemos entonces esa rápida apropiación política, tenemos también la rivalidad entre niveles de gobierno, tenemos también ese contexto de revalorización del mundo fenicio y una cuarta característica que va a llevar adelante este proyecto, que va a caracterizar a este proyecto de puesta en valor del teatro fenicio, del teatro de la ciudad fenicia, del teatro cómico de Cádiz, es la profesionalización de la puesta en valor. La puesta en valor del patrimonio de la ciudad fenicia va a ser desde el principio muy profesional. Va a recurrir a las más modernas tecnologías de puesta en valor. Va a apostar desde el primer momento por una proyección hacia el público muy importante. De hecho, los hallazgos del teatro cómico inmediatamente se difunden a través de National Geographic y se difunden a través de otra serie de medios de comunicación y desde el primer momento tienen una cobertura de prensa muy intensa propiciada por el propio gobierno local. Desde el primer momento se convierten en parte de los debates culturales de la ciudad. Y además esto se refuerza porque se emplean tecnologías de puesta en valor muy sofisticadas. Muy sofisticadas para el contexto de la época y para el contexto de la ciudad. Digamos que son unas tecnologías de puesta en valor que por primera vez aparecen en Cádiz. Esto incluye reconstrucciones de la ciudad de Gadir, del trazado de la ciudad de Gadir encontrado en el teatro cómico, realizadas en 3 dimensiones, incluye sobre todo un análisis muy exhaustivo de los restos encontrados los restos humanos encontrados en la excavación. El personaje que ustedes vieron antes, el personaje humano encontrado, va a recibir el nombre de Valentín, porque fue encontrado el día de San Valentín. Valentín se va a convertir en una suerte de personaje arqueológico que va a emblematizar el Gadir prerromano. Valentín va a ser objeto de un exhaustivo estudio tanto de ADN como de un exhaustivo estudio de reconstrucción facial. Un estudio de reconstrucción facial para el cual se va a traer a Cádiz a expertos británicos para reconstruir el rostro de tal manera que cumpla al mismo tiempo 2 condiciones. Por un lado, que sea consistente con el registro arqueológico y por otro lado, que el nuevo rostro de Valentín sea también consistente con la imagen que los gaditanos tienen de sí mismos, es decir, que sea coherente desde el punto de vista cultural. Valentín se va a convertir en un personaje que va a comenzar a aparecer en las tiras cómicas. Valentín va a comenzar a aparecer en los artículos de prensa como el referente, el emblema del gaditano primigenio. Esta construcción de un personaje arqueológico que permita acercar a la población no experta, no profesional, la complejidad de los hallazgos arqueológicos, en realidad va a recibir un muy fuerte respaldo y un fortalecimiento sustancial a partir del año 2012. En 2012, en Cádiz se celebraba el Bicentenario de la Constitución y una de las actividades centrales del Bicentenario de la Constitución va a ser una exposición del Señor de Sipán y de la Dama de Cao. El Señor de Sipán y la Dama de Cao, como ustedes saben, son 2 de los principales descubrimientos arqueológicos ocurridos en el Perú en la década de 1990, el Señor de Sipán, en la década de 2000, la Dama de Cao, y que van a proyectar toda la nueva arqueología peruana. Ambos se convierten en parte de la exposición central del Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Acá pueden ver la inauguración
de la exposición del señor de Zipán en 2012. Pueden ver a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, a quien antes mencionamos, a la entonces reina de España, Sofía, y a Walter Alba, el descubridor del señor de Zipán. Esto es importante porque esta exposición va a permitir a los arqueólogos gaditanos, a los gestores de la puesta en valor gaditanos, aprender de algo que en el Perú se venía desarrollando desde muchos años atrás, desde la década de los 90, que es la construcción de personajes arqueológicos y la puesta en valor del patrimonio a través de estos personajes arqueológicos. La construcción de personajes arqueológicos es una tecnología de puesta en valor que se haya extendida por todo el Perú y que tiene múltiples ejemplos en la región. El objetivo es singularizar a partir de un solo personaje toda la complejidad del conocimiento arqueológico. Un solo personaje que se convierte en estructurador de las narrativas de puesta en valor. Y estos personajes se reconstruyen mediante una combinación de tecnologías de reconstrucción facial y mediante una combinación también de tecnologías narrativas. Acá pueden ver algunos ejemplos. Este de acá es el señor de Zipán, el viejo señor de Zipán, la dama de Cao, la sacerdotisa de Chornancap, el señor de Sicán, diferente de Zipán, la dama de Caral, en fin, son múltiples, son decenas los personajes arqueológicos que existen en el Perú. Estos personajes arqueológicos son la tecnología básica de puesta en valor, sobre todo en la costa norte, pero en realidad en todo el Perú. Además, estos personajes arqueológicos permiten sacar la arqueología del ámbito profesional y proyectarla hacia el resto de la población. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la dama de Cao, que fue descubierta el año 2006, si no recuerdo mal. La dama de Cao es una gobernante mochica del siglo VII de nuestra era, cuyo cuerpo se encontró enterrado en una pequeña población de la costa norte. Su buen estado de conservación permitía, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, que se pudieran ver hasta los tatuajes. El cuerpo estaba en bastante buen estado y a partir de ahí se puso en marcha toda una tecnología de reconstrucción facial que permitió dar con el que se supone que era el rostro de esta dama y se convirtió en un personaje arqueológico que se proyectó al resto de la sociedad. De hecho, acá pueden ver en estas fotografías que les he puesto acá el regreso de la dama de Cao a la ciudad de Magdalena, la ciudad donde fue hallada, el regreso de la dama de Cao como antigua gobernante. Lo que ustedes ven acá es a las autoridades de Magdalena de Cao esperando la llegada de la dama de Cao. Acá ven a las Fuerzas Armadas, al ejército, a la unidad del ejército llevando el anda con la dama de Cao y a los propios arqueólogos llevando el anda de la dama de Cao para entregárselo a la ciudad en medio de una fiesta popular. En esta fiesta en la cual tuve ocasión de estar, en realidad fue una, digamos, tremenda fiesta durante todo un día sábado que terminó, como ustedes pueden imaginar, entre tremenda borrachera entre autoridades, población, Fuerzas Armadas, etcétera, articulada en torno al regreso de la dama de Cao a Magdalena. Este tipo de tecnología de puesta en valor para acercar a la población el conocimiento arqueológico a través de personajes arqueológicos va a ser lo que los arqueólogos gaditanos y gestores de la puesta en valor aprendan en esta exposición que tiene lugar en el año 2012. En esta exposición que tiene lugar en el año 2012, acude a Cádiz Walter Alba, por un lado, el descubridor del señor de Zipán, acude a Cádiz Régulo Franco, el descubridor de la dama de Cao, que ustedes pueden ver acá. Y ellos dialogan con sus colegas gaditanos y van también a mostrarles un ejemplo de la potencialidad que tiene esta tecnología de puesta en valor. De ahí, lo que hasta ese momento era Valentín, era este personaje Valentín que se había descubierto en el teatro cómico, se va a convertir en Matam. Matam va a ser el nuevo nombre que va a tener Valentín y va a ser ya genuinamente un nombre fenicio. Va a ser un nombre fenicio que además es el mismo nombre que aparece en esas ánforas que vimos antes descubiertas en el teatro cómico. Matam además va a ser objeto de un proceso más complejo de reconstrucción facial hasta dar con el que se supone que era su verdadero rostro. En torno a él se va a construir toda una narrativa de la ciudad. El resto de Matam aparece quemado en un incendio. En torno a ese incendio se va a construir una narrativa de la destrucción de la ciudad por oposición entre la isla Gadir Fenicia y todas las poblaciones nativas circundantes. Ese discurso que va a permitir reforzar esa narrativa de identidad singular. Matam va a ser también el personaje central en el yacimiento Gadir una vez que se abre al público y se pone en valor. Ustedes pueden ver cómo sus restos están acá en círculo blanco, en un círculo rojo. Matam va a ser el personaje arqueológico que va a emblematizar, por lo tanto, a ese Cádiz fenicio que es ciudad singular,
rodeada de enemigos, ciudad singular rodeada de poblaciones hostiles. Como ustedes pueden ver, se trata de un relato de puesta en valor que permite establecer un correlato entre el pasado original prerromano arcaico y la situación presente de la ciudad. Matán, como les digo, se va a convertir en el protagonista central de todo el proceso de puesta en valor, por ejemplo, de estos libros dedicados a los niños en español y en inglés para hablar sobre el Gadir fenicio. Acá, como ustedes pueden ver, aquí vivía Matán. El personaje que se dirige a los niños es el pequeño Matán, este matancito de 6 años de edad, 7 años de edad, va a ser el protagonista de estos libros para niños que va a explicar el pasado prerromano de Cádiz, tanto a los turistas visitantes como a los propios habitantes de la ciudad. Matán va a ser, por lo tanto, el eje articulador de esta puesta en valor. Se trata de una tecnología de puesta en valor que, si bien ya estaba en marcha en Cádiz antes de 2012, va a ser reforzada, fortalecida y legitimada a partir del conocimiento que tienen los arqueólogos y los gestores de la puesta en valor de Gadir de lo que estaba ocurriendo en paralelo en Perú y del éxito que había tenido en el Perú la construcción de personajes arqueológicos como el Señor de Zipán o como la Dama de Cao. El resultado, ya voy terminando, va a ser la consolidación de lo que yo he llamado un momento fenicio, entre 2012 y 2015. Este momento fenicio es un momento en el cual existe un muy intenso proyecto de puesta en valor del pasado fenicio como eje del posicionamiento turístico de la ciudad. En torno al pasado fenicio se articula una ruta local de turismo que incluye diferentes yacimientos. Se articula también, el elemento central de esta ruta es el yacimiento arqueológico Gadir, que se abre al público en 2014 con la ciudad. Es un yacimiento arqueológico chiquitito, pero muy bien hecho, que por un lado junta la propia exposición de las ruinas e interpretación, junto con diferentes gadgets tecnológicos que permiten disfrutar de la visita. Y se va a convertir también Gadir en el eje del posicionamiento turístico de la ciudad. Cádiz va a ser parte del grupo de ciudades fundadores de la Liga de Ciudades Cananeas, Fenicias y Púnicas. Esta Liga de Ciudades Cananeas, Fenicias y Púnicas es una institución creada en el marco de UNESCO para fortalecer la cooperación entre el Mediterráneo occidental y el Mediterráneo oriental. La primera reunión se realiza en la ciudad de Tiro, en el Líbano. La segunda reunión se realiza en Cádiz y en la actualidad reúne a ciudades que provienen de España, ciudades de Francia, de Túnez, de Italia, de Marruecos y del Líbano, entre otros lugares. Cádiz va a ser como uno de los grandes animadores en este periodo entre 2012 y 2015 de esta Liga de Ciudades Cananeas, Fenicias y Púnicas. Además, el pasado fenicio se va a convertir también en parte del folclore local. Van a comenzar a aparecer días de los fenicios en diferentes localidades en los cuales se realizan este tipo de recreaciones del pasado prerromano que también merecerían una exposición aparte y diferente de esta, que ustedes saben que es otra de esas tecnologías de puesta en valor del patrimonio que se ha extendido en los últimos años por toda España. En el caso de Cádiz y de los pueblos aledaños a Cádiz, comienza también a desarrollarse articulada en torno a los fenicios. Aparecen estas recreaciones del pasado fenicio en determinados días emblemáticos. Aquí pueden ver un conjunto de chiclaneros, de habitantes de Chiclana, haciendo las cosas que se supone que son características de los fenicios, como es teñir las telas de ese color morado, que se supone que es emblema de los fenicios. Entonces, para terminar, lo que he querido mostrarles es cómo se construye y se proyecta un discurso que articula las ansiedades económicas y políticas y cómo esto se retroalimenta con los cambios en los paradigmas académicos y la revalorización del pueblo fenicio, del pasado fenicio. Es también, creo, una historia, como les dije, que ilustra estos vínculos de ida y vuelta entre los paradigmas académicos y la historia popular. Y también nos ilustra, como les he dicho, creo que son las partes más interesantes, esa globalización de las prácticas de puesta en valor y cómo esas influencias no siempre son norte-sur, sino también comienzan a aparecer este tipo de influencias sur-norte. Sur-norte que retroalimentan los procesos de puesta en valor y que los terminan complejizando. Finalmente, todo esto es un momento efímero. O sea, más allá de
los deseos o de los objetivos de las autoridades locales, las limitaciones económicas de las ciudades pequeñas y los cambios de la agenda política van a hacer que ese momento fenicio sea un momento muy efímero. Si entre 2012 y 2015 existe una apuesta muy intensa por el pasado fenicio como eje de la reubicación de Cádiz en el mercado turístico global, a partir de 2015 todo esto va a cambiar. En 2015 cambian las autoridades locales, cambiamos de ciclo político en Cádiz y posteriormente en Andalucía y en el conjunto de España. Y como ustedes saben, las políticas culturales comienzan ya por otro lado completamente distinto. Entonces va a ser realmente un momento efímero entre 2012 y 2015 que va a dar lugar a otro tipo de políticas culturales posteriores. Y acá les dejo entonces con la figura de Matam mirándoles inquisitivamente y quedo a la atención de sus preguntas. Muchas gracias. Hola, ¿se me escucha? Pues muchísimas gracias, Raúl. Ha sido súper interesante. La verdad que sí. Y le cedemos la palabra a cualquier persona del público que quiera hacerle preguntas a Raúl. Creo que si dejas de compartir, bueno, no te funciona la cámara bien, ¿verdad? Vale, le damos la palabra a Mathieu. Hola, muy buenas. Raúl, te quería agradecer por tu muy interesante presentación. Me dieron muchas ganas de leer el libro. Tengo algunas preguntas que tal vez están contestadas en este libro, pero por si acaso, quería preguntarte si fuera del ámbito institucional y político, si existe un sentimiento de identificación con Matam en Cádiz hoy en día y si se ha incrementado en la hipótesis de que sea el caso, justamente después de la transición de nombre entre Valentín y Matam. Entonces, serían dos preguntas, creo. ¿Contesto ahora, Anita, o esperamos a varias? No, vete contestando si quieres, gracias. Ya. A ver, es bien entretenida esa pregunta, Mathieu, porque en realidad hay una apropiación de Valentín I y de Matam, sobre todo en la prensa. En la prensa, pero no en la prensa en las grandes noticias, sino en los articulistas de opinión. Cádiz tiene un conjunto de intelectuales locales muy activos y tiene una prensa local muy activa. De hecho, es una prensa local inusitadamente activa para una ciudad tan chiquitita. Y entonces en esta prensa local Valentín se ha convertido en un personaje en el cual se utiliza como recurso para cuando quieren decir los gaditanos somos así. Se utiliza el caso de Valentín, por ejemplo. Valentín se utilizó como emblema de los problemas de la sanidad pública diciendo, pucha, este pobre señor que se fracturó una pierna y ha tardado en que le hagan una tomografía 40 siglos. Entonces ahí se convirtió en ejemplo de ese tipo de problemas. Entonces, es un personaje que se ha introducido muy fuertemente en la cultura popular, mejor dicho, que se introdujo muy fuertemente en esos años. Ahora ya todo esto ha decaído, pero que se introdujo muy fuertemente en esos años y que era como una especie de recurso retórico que se utilizaba por parte de los intelectuales locales para hablar de las esencias gaditanas. Más allá de eso, como personaje popular, más allá de esos ámbitos, no hay nada equivalente a lo que yo les he mostrado antes previamente en el caso peruano, ¿no? O sea, no ha trascendido a ese punto para nada, pero sí se ha convertido en un personaje al cual se recurre de vez en cuando se quiere hablar de la esencia gaditana y de la idiosincrasia local. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, ahora no sé si me oís, es que tengo mala conexión ahora. ¿Me oís? Te oímos, Marga, te oímos. Vale, perfecto. No, me preguntaba si lo que pasa o lo que pasó en ese momento o por qué ahora ya no es tan popular, si será, bueno, primero, ¿por qué fue popular? Pues porque los andaluces siempre le sacan punta a todo y entonces pues ya verán las bromas, supongo, pero ¿y por qué ha dejado de serlo? Porque realmente esto fue una imposición de arriba abajo. Y no es algo, y esto está unido a lo que Mathieu preguntaba, no es algo que realmente la gente sienta. O sea, que no ha sido un sentimiento que vaya de abajo para arriba. No sé si estarías de acuerdo con esto. Sí, Margarita, o sea, en general, evidentemente esto es un proyecto que surge de arriba hacia abajo.
Ahora, en general, todo este tipo de proyectos de puesta en valor surgen de arriba abajo y en algunos casos se apropian y se reapropian a lo largo del tiempo. Sí existe, yo diría, una conciencia, sí digamos, el discurso fenicio, por llamarlo de esa manera, sí permite articular cierta conciencia de identidad local, y el discurso fenicio de en Cádiz somos fenicios versus el resto de Andalucía sí sigue manteniéndose en muchos sitios, en muchos ámbitos, etc. Lo que no se logró es dar ese salto que pretendía el gobierno local de aquel momento, de convertirlo en un discurso de identidad más fuerte y más explícito. Eso no se logró efectivamente porque en realidad fue un proyecto al cual duró poquitos años y no tuvo el suficiente apoyo institucional, la suficiente potencia de fuego como para terminar permeando en toda la sociedad, a diferencia de otros discursos de identidades locales o regionales. Entonces, efectivamente, no es que surja una demanda de abajo arriba, no es que exista esa demanda de abajo arriba, más allá de sí esa conciencia difusa, pero real y existente de identidad singular que se proyecta en el pasado fenicio. ¿Por qué cambia todo esto? Bueno, porque a partir de 2015 las políticas culturales van por otro lado. El gobierno local que entra en ese momento, como ustedes saben, por Kichi González de Podemos, articula unas políticas culturales distintas. Primero, durante sus primeros años de gestión, las políticas culturales dejan de ser una de las prioridades. Existe ese recelo que tiene buena parte de la izquierda andaluza y española en conjunto hacia el turismo. Y además, porque se pretende poner en valor una noción distinta de identidad local. No una identidad local que se articule en torno a un referente concreto fenicio que exprese la diferencia, sino que el nuevo gobierno local apuesta más por una identidad que apueste por la idea de Cádiz como crisol de culturas e influencias diferentes. Entonces construye una narrativa local distinta en la cual lo fenicio tiene un sitio, pero no es el sitio principal y casi único que tenía en la narrativa anterior. Entonces eso, digamos, como que de alguna manera hace que todas las narrativas construidas en torno al pasado fenicio, toda la centralidad que tuvo Matán en la puesta en valor desaparezca completamente. Entonces, en realidad es un proyecto que dura muy poquito tiempo, y que responde a un contexto político y económico muy concreto. Gracias. Y también te quería preguntar cuál fue el papel de los arqueólogos en todo esto, arqueólogos y arqueólogas, porque según lo has estado contando, parece que es simplemente una cuestión de políticos. Pero ¿cuál fue los arqueólogos? ¿Intentaron aprovechar la situación o...? Sí, ese es un tema bien interesante. No lo he tratado en esa presentación, creo que está un poquito más desarrollado en el libro. En realidad, todo esto que yo les he presentado acá como un proyecto de políticos con diferentes discursos políticos tiene también su correlato en el mundo académico. Es decir, la puesta en valor de Gadir permite proyectar las carreras académicas de un conjunto de arqueólogos y es la punta de lanza de una renovación generacional de la arqueología gaditana. La arqueología gaditana había estado hasta los años 2000 controlada, no sé si controlada es la palabra exacta, pero digamos protagonizada por un grupo de arqueólogos que venían de la época de la transición democrática y que estaban muy vinculados con ese discurso protonacional andaluz. Un discurso protonacional andaluz basado en la idea de Tartessos, que minimizaba el papel de los fenicios y que maximizaba el papel de las poblaciones autóctonas prerromanas, que desconfiaba de las narrativas difusionistas y que se centraba en las narrativas autoctonistas sobre el origen cultural. Digamos, este grupo de arqueólogos había llegado a Cádiz en el momento en el cual se inauguró la universidad, en el año 1980, y se habían convertido en la mayor parte de los profesionales que trabajaban en el ámbito de la arqueología oficial. La revalorización de lo fenicio va a ser también una estrategia generacional de una nueva generación de arqueólogos para saltar al terreno público, para ganar protagonismo y para ganar espacios institucionales también. Entonces, el descubrimiento de la ciudad del teatro cómico cambia la importancia relativa que tienen todos los yacimientos arqueológicos de la bahía de Cádiz. Por ejemplo, disminuye drásticamente, el principal perjudicado es el yacimiento de Doña Blanca, que les mostré antes, que hasta ese momento era el principal vestigio de poblamiento primigenio en la bahía. Entonces, ahora, con la aparición de este yacimiento de
Doña Blanca cambia las narrativas del teatro cómico, cambian las narrativas. Doña Blanca ya no puede postularse como el Gadir antiguo, y entonces eso también implica cambios de balance en el poder y la importancia relativa de los arqueólogos. Perfecto. Muy interesante, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, pues mientras os lo pensáis, si no os importa, a mí sí que me gustaría hacer una pregunta y un comentario. A mí una de las cosas que más me ha gustado de leer el libro de Raúl es que tiene una gran base bibliográfica en la prensa. Yo creo que analizaste prácticamente todas las noticias que iban saliendo acerca de esto, una tras otra, o sea, una labor súper interesante porque luego él lo narra, ¿no? con sus palabras y con un uso del lenguaje muy correcto, pero muy cercano, pero es exhaustivo el recorrido que hiciste en prensa, ¿no? Por poner una muestra de cómo es un poco el tono de Raúl, pero muy por encima, ¿eh? Dice, reconstruir el rostro es la cereza que corona el proceso de creación de un personaje arqueológico, ¿no? En ese sentido, que es de verdad que me ha gustado mucho, es un libro que se lee de manera muy ágil pero sobre todo eso, me ha gustado porque muchas veces en arqueología nos dedicamos siempre pues eso, a ir a los archivos, a leer muchos trabajos académicos, que también los hay, académicos, pero sobre todo este viaje, ¿no? a la prensa, pues me ha gustado mucho. Y mi pregunta es, ¿qué te han dicho en Cádiz, ¿no? de este libro? ¿Ha llegado a algunas autoridades, ¿no? Porque Teófila se ha puesto en contacto contigo, ¿no? Después de leer este libro, porque incluso en el epílogo se menciona que Teófila no se presentará a las elecciones del año 2019, ¿no? Como diciendo, ya el Partido Conservador ha decidido que Teófila ya no puede formar parte, ¿no? de este escenario, no es un rival para Podemos, que sería la única persona que quizás reviviese, ¿no? a Matán y le sacase de su oscuridad, ¿no? porque seguramente ya se volvería a abanderar, ¿no? Natán pasaría a otra vida, quizás le pondría otro nombre, ¿sabes? Natancito, o vete a saber. Pero mi pregunta es un poco esta, porque ya digo, ¿qué acogida ha tenido esa prensa especial, ¿no? de Cádiz o de estas personas a las que quizás y seguramente les haya llegado todo este mensaje, ¿no? Es un mensaje sobre el que deberían reflexionar, ciertamente. O sea, esta es un poco también mi pregunta. Bueno, gracias, Ana. Gracias por la pregunta y gracias por lo que has dicho del libro. Sí, el libro tiene una buena base en la prensa por algo que les contaba antes. Y es que en Cádiz tiene una prensa local muy asentada. Realmente es una prensa que uno no esperaría en una ciudad tan chiquitita de ese tamaño. Y es una prensa que presta bastante atención a esta intersección entre descubrimientos arqueológicos y cultura e identidad local. Por esta misma historia que les he contado antes de esa narrativa de identidad local muy asentada, la prensa local realmente dedica mucho espacio a los descubrimientos arqueológicos. O sea, en Cádiz la arqueología se hace a través de la prensa muchas veces. Los propios arqueólogos buscan también a la prensa para posicionarse a sí mismos. Y la prensa los recibe. Entonces, realmente, de hecho, el Diario de Cádiz y el otro diario, que es La Voz de Cádiz, ambos tienen corresponsales dedicados a la arqueología. Entonces, realmente es un debate cultural que se desarrolla en gran medida a través de la prensa. Sobre la reacción, la verdad es que no lo sé. La reacción, lamentablemente, por las circunstancias que todos conocemos, no se ha podido presentar el libro en Cádiz. Yo estoy en Lima y no he podido viajar a Cádiz desde comienzos desde el mes de marzo del año pasado, en el que tuve que salir corriendo. Además, fue literal. Estábamos con mi esposa allá y tuvimos que salir corriendo porque nos cerraban en 24 horas la frontera del Perú. Entonces, tuvimos que regresar a toda velocidad. Hablamos con Jaime, cancelamos el evento que teníamos, etcétera. Ha habido un par de reseñas en prensa, bastante elogiosas en general, bastante elogiosas las reseñas que han salido, pero no sé, más allá de eso, no he podido palpar realmente el tipo de reacción que ha tenido el libro, porque ni yo he podido hacer la promoción que me hubiera gustado y adecuada, ni realmente he podido seguir el debate que se ha suscitado al respecto. Realmente estoy deseando poder regresar por allá, poder presentar el libro y poder discutirlo y palpar un poco cuáles las reacciones que han surgido. Vaya, hombre, pues que no era con mala intención, ¿eh? La pregunta, sino todo lo contrario, sino que me quedaba con las ganas de decir, oye, ¿le habrán escrito algún email al autor, no?
etcétera, después de esto, porque en el fondo es muy interesante, ¿no? Incluso que te hubiesen contactado las personas que están en el ámbito de gestión cultural también del ayuntamiento o de cualquier otro lugar, pues para ver estas perspectivas. Ay, Jaime, perdona, que Jaime ha levantado la mano. Te doy la palabra. Que estaba silenciado, calla. Pensaba que estaba hablando y no. Que, a ver, es verdad que, claro, las circunstancias que ha tenido el lanzamiento, pues son las que son, y la verdad es que ha sido una pena porque sí que es cierto que estaba todo preparado para saltar directamente en Cádiz, y de hecho había bastante interés del colectivo arqueológico, al menos, ¿no? No sé ya de después. He de decir que al ayuntamiento mandé ejemplar, y luego también Raúl me dio una lista extensiva de contactos con los que verlo, pero curiosamente la gran mayoría ni siquiera contestó, con lo cual fue también un poco curioso, pero sí que no sé cuántos al final, porque claro, hace ya un año, pero mandé por lo menos una docena de ejemplares a gente que estaba interesada, y sí que muy pronto empezó a salir, digamos, en prensa y tal. Lo que sí que me parece también interesante es que estuve en verano en Cádiz, y entonces yo le llevaba una caja de libros a un colega que tiene una tienda, que tiene también una pequeña librería de cosas de arqueología, pero ya que estábamos por allí hicimos un tour por las librerías y solo lo encontramos en una, lo cual era bastante curioso, ¿no? Porque esto me lleva a plantearme, ¿no?, pues toda la problemática que tenemos en el sector editorial de cara a la distribución, y es que cuando eres una pequeña editora con los recursos básicos, ¿no? No tienes el alcance que tienen los grandes editoriales y todo su aparato mediático y de distribución. Entonces es fácil encontrar muchísimas cosas, pero hay otras que ni por activa, ni por pasiva, ni por perifrástica, que me decían entonces. Guerras que he tenido desde el Museo Arqueológico Nacional con Palacios y Museos, que son los que gestionan las tiendas, que no hay manera de que tengan ejemplares en las librerías, ni aun haciendo presentaciones en el Museo Arqueológico Nacional, ¿no?, a incluso con la propia distribuidora, que por alguna razón, pues es que está en los catálogos, está en todo, pero por ejemplo, pues grandes superficies no llega, etcétera, ¿no? Y claro, viendo, por ejemplo, cómo funciona toda la parte de publicidad con lo que nos llega de las notas de la distribuidora, es que es básicamente todo de hay que pagar para estar en una librería, y es curiosísimo. O sea, tienes que pagar para estar en los catálogos, tienes que pagar para estar en los stands, y si no haces o no entras en ese juego, pues quedas un poco silenciado. Pero yo creo que, al menos a nivel local, sí que está teniendo impacto, y más que yo que sé, el Diario de Cádiz, por ejemplo, ahora directamente habla de la Guerra del Fenicio cuando hace las opiniones editoriales sobre los nuevos hallazgos y demás, ¿no? Entonces ha formado ya incluso el libro parte del nuevo discurso que yo creo que empieza a haber ahora, ¿no?, con temática. De hecho, justo en los tiempos un poco de esta no presentación, ¿no?, que ya habían recibido el libro y tal, pues es la primera serie ya que empieza a salir con un artículo que se publicó, pues no sé si era de la Universidad de Huelva o de la Universidad de Cádiz, sobre un nuevo hallazgo que había habido y tal. No, pues ya entra dentro un poco de la dinámica de comunicación dentro de la ciudad. Ahora también digo, las ventas no están siendo extraordinarias, así que no sé cómo habrá llegado, pero tampoco lo están comprando a millones, ¿no? Bueno, cuando subamos al YouTube el vídeo de la presentación, mandaremos el link a las voces de Cádiz, a ver si lo pueden poner un poco por ahí. O sea, yo creo que lo que hace falta, ¿no?, y es que la situación se mejore, que ha sido, yo creo, el gran problema que ha tenido el lanzamiento del libro, que Raúl pueda volver otra vez por España, que vuelva a casa, ¿no?, y que tengamos la oportunidad de hacer una presentación en persona en Cádiz, porque me consta que se quiere. O sea, de hecho, a lo mejor habría que hacer un par, ¿no?, porque Claro. además de la grande, digamos, teníamos ya un par de ofertas para estar tanto con el colegio en la universidad y tal, como en el local este del compañero, que además está justo Sí, detrás sí. del teatro, con lo cual Ajá, es también súper sí. céntrico.
Y yo creo que es lo que falta, ¿no? Para que termine también un poco de llegar, el poder hacerlo cara a cara, ¿no? Porque todo esto de lo digital Sí, está muy bien, pero al final llega donde llega, ¿no? Y es una sí. pena. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Jaime. Yo trabajo acá en el Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos efectivamente la presencialidad, el hecho de que el autor esté in situ es un elemento clave para la difusión de libros, sobre todo de este tipo de libros de temática local, de este tipo de libros que no vienen avalados por una gran editorial, por un gran aparato editorial detrás, como ha señalado Jaime. La presencialidad es un tema clave. Esto de la virtualidad está muy bien y todos nos estamos acostumbrando porque es lo que toca, pero al final el estar ahí, el estar cara a cara, el hacer las presentaciones, sobre todo en estos ámbitos locales y para este perfil de libro, creo que es clave. Nosotros acá en el Perú estamos en las mismas y efectivamente yo espero poder ir por allá, poder en algún momento. Ya he visto que todos ustedes han estado yendo el verano pasado, todos menos yo han estado yendo a Cádiz. Ya me contó Ana que también había estado, Jaime. Sí. Entonces, bueno, yo espero poder estar por allá en algún momento de este año o comienzos del próximo año y ahí retomaremos efectivamente, como señala Jaime, las presentaciones y veremos qué ocurre. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario más, alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces si queréis podemos dar por concluida la presentación. Como veis en el chat, Jaime ha dejado un bono para que si queréis comprar el libro sea con un 25% de descuento. Muchísimas gracias, Raúl, por tu tiempo, tus ganas Ustedes, y os informaremos cuando subamos este vídeo a internet y se lo mandemos a las voces de Cádiz también. Pues un saludo para todas y para todos y muchísimas gracias por venir a esta conversa. Nos vemos en las conversas de octubre seguramente. Feliz verano a todos, no nos vemos antes. Chao. listo. Chao, gracias a todos. Hasta luego, Chao. chao.